seguimos escuchando sobre todo protagonistas que tienen que ver con el debate público y lo que hace fundamentalmente lo que se ha focalizado en el último tiempo, creo que del tiempo de la campaña electoral, y que también transita por estos días, y sobre todo fundamentalmente, lamentablemente, con la tragedia ocurrida el otro día a propósito de lo que fue una persecución policial por este tema que hace a la situación del orden público o de los controles, como algunos también critican, que tiene que ver con la falta de controles en la calle, sobre todo por lo que tiene con los ruidos molestos y la actividad de las motos, pero que también obviamente vino de la mano esa tragedia lamentablemente por esto de era un control policial. También estaba la gente de Centinela Territorio y que derivó en esa persecución y después en ese accidente que terminó en muerte de este joven de 18 años, independientemente que también iba a bordo de una moto robada y todo lo que generó también a modo de repercusión de ese suceso trágico. No obstante lo cual sigue, insisto, el debate público por lo que tiene que ver con lo que pasa en la calle. De hecho, después también hay novedades, o de hecho las hubo, y hoy se informa acerca de encuentros que hubo entre las autoridades municipales, más precisamente de Protección Ciudadana y policías, en lo que concierne a la nocturnidad y la salida de los boliches y demás. Vamos a referirnos claramente en eso, pero sí que dentro de esos actores o esos protagonistas que hemos escuchado, fundamentalmente entiendo los dichos del propio Gonzalo Santamarina aquí en la radio. En la mañana estábamos con Bea el día de ayer, pero obviamente hubo como esto que decimos, ¿no? De las distintas plataformas se reprodujeron parte de los dichos del propio Santamarina contra la gestión y fundamentalmente con lo que hace a la propia secretaria de Protección Ciudadana y lo que concierne a esta situación en la calle, entre otras cuestiones que hacen a la potestad que tuviera o no el municipio a la hora de controlar. Y está del otro lado de la línea alguien que le quiere de alguna manera también marcar postura o contar su opinión o dar su opinión frente a esta situación, este debate, te insisto, y sobre todo lo que tiene con lo que dijo el propio Santamarina. Estamos en comunicación con la concejal Maride Condino. Maride, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, como hacías la introducción, nosotros obviamente en el horario en que se hacen las entrevistas por ahí no podemos escuchar la radio, estamos en comisión, hoy diferentes reuniones o actividades que tenemos durante la mañana, pero bueno, después sí, después cuando uno agarra el celular y se pone a ver un poco qué estuvo pasando, te encontrás con algunas declaraciones que son, por supuesto que muy mediáticas, muy rimbombantes, pero que carecen de cierta seriedad o que en realidad a veces hasta mentirosas. Entonces sí me gustaría por ahí aclarar un poco alguna cuestión vinculada sobre todo a la cuestión municipal con la toma, que es una de las cuestiones que hoy a la mañana evidentemente estuvieron charlando en la radio. Sí, fundamentalmente, bueno, lo hemos hablado acá también, en lo personal he marcado una postura, la escribí y también aquí en los micrófonos, con respecto a las distintas responsabilidades que le cabe a cada uno de los estrados, digamos, de los que tienen con la cuestión del Estado, fundamentalmente, y también obviamente de la propia justicia en su momento, que hace a esta toma masiva, pero sí que el propio Santamarina, a quien se lo he planteado también personalmente en estas charlas en algún momento, achaca lo que tiene que ver con lo que fue el rol del municipio, en lo que fue aquella frustrada, entiendo yo, avance de lo que era la reunión del protocolo, que bueno, ahí Marcieli... Sí, achaca con un desconocimiento, porque en ese momento yo no sé en cuál de todos los roles del Estado, en qué momento estaba cumpliendo con qué partido político su función, pero lo que no dice es que el armador político de su partido, hoy La Libertad Avanza, porque él hoy es de La Libertad Avanza, fue, parafraseándolo al mismísimo presidente, el que puso el último clavo al ataúd de la toma. ¿Y por qué digo esto? Porque fue el señor Sebastián Pareja, armador político, cumpliendo un rol en el Estado Nacional, que además de armador político es el subsecretario de Integración Sociourbana de la Nación, el que firmó y avaló y terminó para siempre la discusión de la toma. O sea, fue el gobierno de Milei quien terminó de hacer que la propiedad privada que tanto defiende se termine haciendo un RENAVAP. Ese territorio terminó siendo del Registro Nacional de Barrios Populares. Y lo hizo Milei. Y lo empezó a hacer Alberto Fernández, porque esto no empezó en el 83. Esto empezó en el gobierno de Alberto Fernández, en el último tiempo, con Victoria Tolosa Paz,
iniciando esta toma en el proceso del RENAVAP, desde el Consejo Deliberante nosotros redactamos no una, sino varias resoluciones solicitando el retiro de estos lotes del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, y quiero que sepas que en su momento nosotros citábamos a Sebastián Pareja en la resolución y nos pidieron que para poder votarlo retiráramos el nombre de Sebastián Pareja de la resolución. Solamente retirando el nombre de Sebastián Pareja pudimos votarlo. Entonces lo inició Alberto y lo terminó Milei. O sea, ¿qué tienen en común el kirchnerismo y la Libertad Avanza? La toma de Tandil. Entonces, esto hay que decirlo claro y fuerte, porque si no, termina siendo de un registro nacional de barrios populares. Una cosa que se firma en el Ministerio de Economía de la Nación, resulta que la culpa la tiene el gobierno local. Todo bien. Nosotros perdimos las elecciones, nos hacemos cargo de lo que nos toca, pero no nos vamos a hacer cargo de lo que no nos tenemos que hacer cargo. Y de esto se tiene que hacer cargo la Libertad Avanza. Sí, en una charla, en una de las entrevistas que tuve con Santamina, bueno, terminamos discutiendo con eso. Él entiende o dice o explica, no soy exégeta de él, pero voy a tratar de recordarlo, porque yo no estaba de acuerdo con esa postura, en el sentido de que en realidad Pareja lo que hizo fue rubricar una decisión que ya se había tomado en todo caso, y que en realidad también se había obligado porque había una decisión judicial en el medio. No. Bueno, ¿cómo se va a ver obligado el último que pone la firma? ¿Cómo el último que pone la firma se va a ver obligado? Cuando la familia estaba pidiendo, por favor, toda la ciudad de Tandil, el municipio desde el primer momento lo dijo claro y fuerte, Alejandra Marsieri como secretaria lo dijo claro y fuerte, y además no tomaron bien las declaraciones de Alejandra Marsieri cuando habló en contra de quienes estaban en la toma. Al contrario. Entonces, en ese momento no respaldaron los dichos del municipio y ahora tampoco. Ni en ese momento cuando estábamos en contra, ni luego cuando ellos mismos lo firmaron. De hecho, en el foro de seguridad es un tema que salió muchas veces. Yo me dedico a ir al foro todos los meses. Hay gente que ya dejó de ir, van y vienen, pero cuando se habla de la toma nunca dicen, claro y fuerte, sí, lo firmó Milei. Milei avala la toma. El gobierno de Milei terminó de respaldar aquello que inició Alberto Fernández y la toma hoy existe ahí gracias a nosotros. Díganlo. Sí, bueno, a eso iba yo también, en el sentido que, de todas maneras, yo también tengo, en su momento, tengo la información por haber seguido el tema de la justicia, que justamente la justicia, en todo caso, el juez en su momento había ordenado el desalojo finalmente, después de un largo derrotero, pero que justamente se vio trabada esa decisión por la decisión política que se había tomado, porque tiene una decisión ministerial. Sí, sí. Exacto, hubieron varias situaciones en las cuales estuvo por producirse el desalojo y siempre bueno, 48 horas antes, 24 horas antes, el desalojo se suspendía. Bueno, no fue culpa del municipio, no fue gracias al municipio. Eso me gustaría que quede claro, porque además, así como estas cosas surgen y dejan confusiones o dejan que la gente piense por ahí erróneamente algunas cuestiones, van surgiendo otras, muchas. Y hoy el tema tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el control en la calle, tiene que ver con esto. Entonces, a mí me gustaría que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. Lo mismo cuando nosotros hablamos de los controles. Los controles tienen que estar la policía en los controles. Necesitamos más policías en Tandil. Otra vez vamos a volver a pedir al Ministerio de Seguridad que manden más policías a Tandil. Bueno, y lo vamos a seguir pidiendo. Entonces, el gobierno provincial tendrá que hacer lo posible para acompañarnos y tratar de ayudar a la ciudad de Tandil a solucionar este tema. Pero todos tenemos que estar de acuerdo en lo que Tandil necesita. Sí. Ya pasaron las elecciones, eso es lo que quiero avisar también, ¿no? Ya pasaron las elecciones, tranquilo. Faltan 2 años. Sí, lo que te iba a preguntar a propósito de eso, ¿no pareciera que el tono de lo que fue la campaña, que a veces, entre comillas, no pareciera que se permiten algunas declaraciones, porque justamente en el fragor de la campaña y la necesidad de instalarse y demás, pero parece que esto va a continuar. Y no sé si te pregunto si vos lo considerás que si esto va a seguir también en el propio Consejo Deliberante, que del cual vos vas a seguir. Pero es que espero que no, espero que podamos acomodarnos, porque no es eso lo que Tandil necesita. Tandil necesita que todas las fuerzas trabajemos juntas para lograr lo que Tandil quiere, lo que Tandil requiere, más seguridad, mejor seguridad, mejores ordenanzas, pero no es así, porque cuando uno choca con las personas, ¿cómo construís después? Las personas necesitamos en el Consejo Deliberante tener buen diálogo para llegar a consensos y lograr votos.
Es así de simple. Entonces no ese es el tono, y además no con mentiras, no con ese tono de campaña que, lo digo una vez más, la campaña terminó, las elecciones, por lo menos las nuestras, ¿no? Tal vez siguen jugando otra campaña a nivel nacional que nosotros no vamos a jugar. En octubre nuestro gobierno, nuestro gobierno local, nuestro partido no juega en octubre. La Libertad Avanza juega, Unión por la Patria también. Nosotros no. Bueno, calmemos, busquemos salidas conjuntas, que tal vez eso también nos está diciendo la gente. Yo lo interpreto así. Espero que esto tenga un buen eco y que nos pongamos las pilas, aquellos que tienen la responsabilidad por haber sido votados, de encontrar la mejor salida en una ordenanza que sea buena para Tandil. Hablando de la cuestión netamente de eso, de la política, ¿no, María? Ya lo hemos hablado acá, estuviste acá en el piso en su momento con la propia, con Beatriz, acá a la mañana, pero digo, no pido que sigamos analizando lo que tiene que ver con lo que pasó el domingo 7, pero sí al menos en lo que tiene que ver con lo que va a pasar estos 2 años, y a propósito de lo que vos señalás, ¿no? De que, por lo menos a mí me da esa impresión, Santa María y compañía, desde acá de Tandil, hablan, o están refiriéndose, que van a hacer lo imposible para que no gobierne la cámpora, ¿no? En tono con la campaña electoral que continúa de cara a octubre, como bien señalás vos, desde Fuerza Patria señalan, hay que votar en contra de Milei. Y ustedes ahí... Sí, ellos siguen en campaña. Claro, digo, y eso... Ellos siguen en campaña y nosotros el 8 de septiembre seguimos gobernando, seguimos yendo a... Bueno, en mi caso personal, el 8 de septiembre a la mañana yo viajé. El 9 estaba reuniendo la Comisión de Economía. O sea, nosotros seguimos trabajando. Nosotros no faltamos a las comisiones, seguimos haciendo nuestro trabajo. El gobierno, el Ejecutivo sigue trabajando, el hospital sigue abierto, las escuelas municipales siguen dando clases. Digamos, la campaña ya pasó. Uno dice que no va a... o sea, el kirchnerismo dice que fuera Milei, y porque esto continúa, es el eslogan que se sigue instalando en Tandil, y el Milei, que el Milei en Tandil es Gonzalo Santamarina, sigue pegándole al kirchnerismo. Ya está. Estamos tratando de sacar una ordenanza que va a colaborar, que no es la solución definitiva, ya lo decimos, que va a colaborar junto con quien tiene que ponerse las pilas en esto, que es la policía, sacar este problema que tenemos en Tandil con las motos y con la inseguridad. Y no logramos encontrar un texto que todos estén de acuerdo, porque lo que está escrito en la Constitución Provincial, artículo 24, dicen que es anticonstitucional y dicen que es una barbaridad. Por favor, ya terminó la campaña. Ese era un tema de campaña, pero ya terminó la campaña. Entonces, ¿con qué tono vamos a estar durante los próximos 2 años? Si pasadas las campañas y habiendo ganado, estamos así. O sea, es preocupante, no está bueno. No está bueno. María, justamente también que quería preguntar por eso, por lo que tiene con el proyecto de ordenanza en cuestión. Estamos hablando de esta iniciativa que la presentaban como una herramienta para tratar de colaborar también en lo que hace a esta necesidad de controlar mejor lo que hace. Fundamentalmente lo que uno interpreta tiene que ver con... Hay un artículo que es el que genera mucha polémica, que tiene que ver con la potestad que se le quiere dar a los jueces de falta, bueno, de lo que ya se ha hablado. Y que, bueno, sí, lo que nos han contado, hemos escuchado acá en estos micrófonos también, que hay ya evidentemente un rechazo de los distintos bloques de la oposición, léase del PRO, del Ateneo, del propio Libertad Avanza, y entiendo que también del justicialismo. ¿Intentarán ustedes sí, buscar mejorarlo? Se sigue hablando. Hoy de hecho la comisión se volvió a reunir, se trabaja el tema, se incorporaron proyectos de otras ciudades donde esto funciona. No terminó el tema, no terminó el debate, ¿no? Se está hablando aún. Pero bueno, es eterno, no puede durar tanto. Sí, estamos hablando hace 3 meses que están, ¿no?, discutiendo esto. Sí, un poco más. Y la viabilidad sería retirar ese artículo, pero tampoco tendría demasiada fuerza. Pero es que no tiene sentido la ordenanza si uno retira el artículo de los allanamientos, básicamente, que es lo que nosotros estamos necesitando, ¿no? Allanamientos que harían que hubiera menos cantidad de motos en la calle, motos de las que generan disturbios, ¿no? Motos de un vecino que va a trabajar en moto o lleva al nene a la escuela. No, estamos hablando de motos que se identifican a partir de las cámaras que el municipio tiene a partir de la Secretaría de Protección Ciudadana.
Sí, sí, para aclararle también al oyente, o televidente en este caso, que justamente el espíritu era ese, que, y por ejemplo, tomar lamentablemente, ¿no?, el ejemplo de que fue esta tragedia última, que en medio de una persecución termina chocando un accidente del 14 de julio y 25 de mayo con la muerte que ya sabíamos. Pero lamentablemente, sí. Sí, que evitar esas persecuciones, con el seguimiento de las cámaras, poder llegar a un secuestro donde la guarden, se supone, ¿no? Exacto, eso lo estuvimos hablando incluso el día anterior a este accidente tan lamentable, en comisión, cuando decíamos hay que evitar este tipo de operativos. La forma de evitarlo, hoy no hay otra forma, pero la forma de evitar los operativos y tener algún tipo de resultado es a través de allanamientos posteriores, teniendo la prueba a partir de la imagen. Bueno, y al día siguiente ocurrió esto, pero bueno, justamente lo habíamos charlado en comisión y con concejales de la oposición dijimos que tenemos que encontrar una solución a esto. Es una solución que está pidiendo la ciudad de Tandil y se la está pidiendo a todos. No se la está pidiendo solamente a Lungui, se la está pidiendo a la policía, se la está pidiendo a los fiscales, a los jueces, al juzgado de faltas y a los concejales. Entonces, si no hacen oído el Consejo Deliberante, los concejales que fueron votados y los que vienen, ¿no? ¿Cuánto vamos a estar para tomar una decisión respecto de esto? También es ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Espero que esto tenga un proceso favorable. Va lento, va demasiado lento, pero espero que termine en un proceso favorable. Pero también explicar que no es el tono que tenemos que tener en Tandil para poder trabajar y que no es habitual en el Consejo Deliberante que se trabaje de esta manera. Yo entiendo que vienen con una impronta distinta, que vienen con muchas ganas, que vienen de la nación, entiendo perfectamente, pero nosotros acá vamos a trabajar. Ordenanzas de motos, ordenanzas de carros pancheros, calles para pavimentar. Nuestra problemática es la local. Y nuestro tono tiene que ser el tono que los vecinos entienden y que les gusta hablar. Nosotros recibimos vecinos en el Consejo a diario y no estamos a los gritos, no estamos maltratándonos, no estamos adjetivando, no estamos usando los nombres de los funcionarios con sarcasmo, con chiste, cambiándole el nombre a las secretarías. No es la forma. Marilei, muchas gracias por esta comunicación con la Radio El Eco. Un abrazo. Gracias a vos por el espacio. Nos vemos.